Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Charla Legal, un podcast para no abogados. Para mí es un placer iniciar este episodio teniendo en cuenta que en el capítulo anterior estuvimos hablando sobre inteligencia artificial. Primero que todo quiero darles a todos, a todo mi equipo a toda mi comunidad, las gracias por el caluroso recibimiento a este episodio con el que volvimos a subir contenido a este podcast tan querido por ustedes. Y sé que quedamos pendientes de otros dos episodios, pero vamos a hacer un paréntesis muy importante para hablar de algo bastante relevante y que es un tema que, entre otras, pues a mí que a mí me gusta tocar en muchos de esos escenarios. Esta noche quiero contarles que estoy con Valentina Arenas, una abogada muy crack que está involucrada en todos estos temas de tecnología, de legal tech, de innovación, de diseño legal, en blockchain, entre otros. Y para mí es un placer tenerla aquí. Valentina, porfa, ¿cómo estás? Bienvenida a Charla Legal. Cuéntanos cómo te sientes. Bienvenida por aquí y pues preséntate, porfa. Cuéntanos quién eres. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Valentina Arenas. Yo, como Joran lo decía, soy abogada de la Javeriana. Me encanta todo el tema legal tech, legal design, pero también estoy muy metida en este momento en el mundo de la tecnología. Entonces me estoy acercando mucho a todo el tema del emprendimiento, a todo el tema de los startups, de cómo son las regulaciones para ellos, de qué deberíamos de hacer nosotros como abogados para entender que todo cambia realmente. La tecnología está cambiando el mundo, está cambiando la forma en la que vemos las profesiones, en las que también realizamos los oficios diarios. Entonces pues estoy como muy metida en todo ese tema y bueno, me encanta estar aquí con Jordan. Hoy vamos a hablar un tema que me parece supremamente interesante y es pues la influencia de las mujeres en el mundo de la tecnología y el emprendimiento. Sabemos que históricamente de alguna manera hemos estado un poco rezagadas, hemos tenido, digamos, menos participación que los hombres, entonces me parece muy chévere poder como que estar acá, dar una voz femenina al tema y bueno, eso es básicamente. Jordan, muchas gracias por invitarme y bueno, cuéntame. Bueno, arranquemos esta charla. Bueno, a mí generalmente no me gusta como hacer preguntas, obviamente pues intento, ¿no? Pero quiero arrancar conociendo de ti por qué decidiste entrar a este mundo de la tecnología, qué te pareció como llamativo, interesante o que valiera la pena, no sé qué pensaste y qué hizo que tú entraras, obviamente, como a complementar tu profesión como abogada en este mundo. Yo creo que algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención es seguir un camino diferente al que está siguiendo todo el mundo. Entonces, cuando entré a la vida profesional, me choqué con muchas cosas y vi que lo que muchas personas esperaban como que de los abogados era que fuera el típico abogado de traje que iba pues como a la firma y que al principio entonces de su carrera profesional tenía que estar 4 o 5 años en una firma sufriendo y llora y entonces pues como que yo dije, bueno, esto pues puede ser una forma, pero yo creo que existen muchas maneras de hacer las cosas. Entonces comencé a explorar, comencé a ver cómo era la cultura de las diferentes formas de trabajo que habían y Ujú. descubrí la cultura startup y en esa cultura me identifiqué mucho, sentí que había algo para mí, entonces pues comencé a entrar, a indagar, a ver cómo funcionaba y también me di cuenta que legalmente existían muchísimos vacíos y muy pocos, digamos, abogados dispuestos como a cambiarse ese suit o bueno, ese traje y como que ponerse tenis y camiseta y entender a los emprendedores y no estarle cobrando con, no sé, honorarios carísimos que seguramente los emprendedores no van a poder pagar o terminologías súper exclusivas que seguramente los emprendedores no van a entender. Entonces, digamos que comencé a ver que había como una falla en el mercado de los abogados y era que era como siempre solo como en un círculo de la sociedad y estábamos encaminados a eso y no estamos encaminados pues en general a todo tipo de personas. Entonces comencé a ver mucho el tema de la democratización del derecho, que también es uno de mis frentes más importantes y creo que es la razón y una de las razones también por las cuales llego hasta aquí,
porque el derecho realmente está estructurado para un grupo de personas, pero no para todas las personas, cosa que no tiene mucho sentido porque realmente si es una ciencia social que intenta ayudarle a las personas a, no sé, tener derechos, garantías, no sé qué, no tiene ningún sentido que no esté estructurado para las personas, que no esté escrito para las personas, que una persona de a pie no pueda entender lo que le dijo el juez porque está escrito en una terminología que definitivamente no entienden. Entonces, como que viendo, pues aquí te dije uno de los frentes por los cuales me interesé mucho por ese tema. eh, Viendo eso, pues tomé la decisión pues de irme, digamos, por un lado completamente distinto al tradicional. Bueno, bastante interesante. Tocaste muchos temas ahí con los cuales pues me gustaría hablar porque pues en cierta medida coincidimos en ciertas cosas y en ciertas áreas. Pero bueno, yo creo que me gustaría destacar algunas cositas que tú dices y es uno, el derecho pareciera que no está hecho para la gente, sino que está hecho está muy sectorizado, ¿no? Dos, pues eso dificulta el acceso, ¿no? El acceso a que te informes, el acceso a un abogado, el acceso a justicia, el acceso a tantas cosas que son tan trascendentales para el diario vivir, el día de los negocios, para crear una empresa, como tú bien lo mencionabas, hablando del emprendimiento y las startups. Eh, También mencionas el tema de la tecnología, ¿no? Que hay muy poquitos abogados como dispuestos, todavía incluso a día de hoy, como a meterse en ese tema y estar como centrados en lo mismo de siempre, ¿no? Y obviamente sin temor a hablar mal, digamos, pero lo más común, digamos, es ver el abogado civilista, el penalista, ¿no? Que son como las ramas como más tradicionales y más arraigadas en Colombia, puntualmente. Em, pero te quería también como llevar, digamos, esto me lleva a la siguiente pregunta y es, tú entras, digamos, es cierto decir, y creo que estoy en lo correcto al afirmar que el derecho pues es un mundo también como dominado en cierta medida por hombres. ¿Cómo ha sido este tema para ti y cómo has visto tú el panorama entrando un poquito ya al tema del podcast, ¿no? ¿Cómo has visto tú el panorama en esta nueva como rama o en este nuevo segmento o nuevo rol que estamos cumpliendo los abogados innovadores? Bueno, el tema de la brecha de género es algo que, pues, digamos que no solo existe en esa carrera y en este espacio en particular, sino que existe en el mundo y en todo y en muchísimas cosas. Es loco porque al mismo tiempo en este momento hay muchísimas mujeres estudiando derecho y la brecha, digamos, de género en la educación legal o en la educación de la carrera como tal de derecho cada vez es menos. Entonces en el ejercicio de la vida profesional se ve que las personas que siguen como mandando y llevando la parada son los hombres. Entonces, pues hay unas estadísticas súper interesantes que, por ejemplo, solo el 14% de los cargos directivos en tecnología y derecho son ocupados por mujeres, solo el 14%. Eh, y así, el 8% de los fondos de capital de riesgo, por ejemplo, no tienen mujeres pues liderando. Bueno, he visto un montón de métricas que me parecen bastante interesantes y digamos que aquí que veo Te que puedo preguntar algo un poquito como por dato curioso. ¿Nos puedes decir de dónde hace referencia al dato, por favor? sí, uno es informe de la corporación Ventures, que es la de los Ventures Capital, Ajá, y el otro es la Cámara de Comercio de Bogotá. buenísimo. Y que perdóname Entonces, por interrumpirte. no, no te preocupes. Entonces, volviendo un poco al tema, pues eso uno lo puede ver como todo en la vida. Tú lo Sí, puedes ver como algo malo o como una oportunidad. Entonces yo simplemente decidí verlo como una oportunidad de darle una voz a las mujeres, de que nosotras somos igual de capaces y tenemos, digamos, las mismas oportunidades que los hombres y eso es lo que de verdad deberíamos intentar las mujeres que estamos en este medio del derecho, de la tecnología, de cualquier tipo de cosas, de salir y decir, bueno, vamos a ver qué es esto, vamos a ponernos los pantalones y vamos a buscar las oportunidades en medio de un mundo de hombres, digamos,
pero cada vez es menor, por lo menos en el derecho. Digamos, en la tecnología y el emprendimiento hay unas métricas que asustan, a pesar de que, no sé, la primera programadora, la primera persona que programó un computador fue una mujer, pero hay unas métricas que no, pues que dicen que nos vamos a demorar 3 generaciones, o sea, ni mi hija ni la hija de mi hija, sino, no sé, o sea, la hija de la hija de mi hija es la que va a poder tener salarios iguales a los hombres según las métricas pues que nos da la ONU, o sea, son métricas de entidades que son pues, bien respaldadas, digamos. Entonces, pues yo creo que es una oportunidad para alzar la voz, porque así como muchas mujeres alzaron la voz en los tiempos de, no sé, de que no podíamos votar y entonces se alzaron la voz, pues ahora es hora de alzar la voz nosotras en el aspecto laboral. Nosotros vamos a tener que eliminar todas esas brechas laborales, vamos a tener que llegar a más cargos directivos, vamos a tener que demostrar nuestra capacidad y nuestro potencial a la hora de tomar decisiones y a la hora de cada vez emprender cosas nuevas y distintas. Entonces yo creo que lo veo más como desde la perspectiva de, bueno, es una oportunidad para mostrarle al mundo que las mujeres tenemos una voz y tenemos una voz real y capaz porque, o sea, hemos recibido, digamos, la misma educación, hemos tenido oportunidades como que de aprender las cosas similar a los hombres, entonces la idea es como que continuar con eso. Sí, o sea, en pocas palabras, hay mucho por hacer en esa materia. Y de hecho, parte de los datos que das, creo que fue una mujer la primera que calculó de manera precisa, si no estoy mal, en la NASA, este tema del primer vuelo a la Luna o en orbitar, algo así, que lo calculó mejor que cualquier computadora en su momento. De hecho, creo que sobre eso hay una película bastante interesante que, si no estoy mal, está en HBO Max. No Que, sé, que voy a pero buscarla porque es bastante interesante, porque aparte de la época, es una mujer negra que tras de que tuvo que luchar por el hecho de ser mujer aparte porque la ciencia ha sido muy atribuida al hombre históricamente, tenía que luchar por el tema de ser negra, ¿no? Que ya le da otro tinte y total. igual te la recomiendo, igual te la recomiendo. Voy a buscarla y si al final del podcast o en el transcurso la llego a encontrar, les doy el dato para que vayan a verla porque es una muy buena peli para reflexionar. Y tú mencionas muchas cosas importantes, entre ellas eso, digamos, cómo ves tú no sé, como la adversidad. Entonces hay personas que lo van a ver como ese obstáculo para realizar las cosas y otras que lo van a ver como una oportunidad. No sé, yo creo que me llama mucho la atención porque siento que esa tendría que ser como más que todo una filosofía de vida, ¿no? Ante cualquier circunstancia como adversa. Yo creo que eh, yo siempre le digo a todas las personas que andan conmigo y que me conocen que yo sí creo mucho en que uno es quien quiere ser y puede ser quien quiera ser. Obviamente existen un montón de posibilidades, existen un montón de contextos en los que nacen diferentes personas. No es lo mismo nacer, no sé, en extrema pobreza, Enrique, pues a ser rico, no es Sí. lo mismo nacer. O sea, todas esas cosas obviamente influyen y son muy trascendentales a la hora de ver cómo es la persona, pero yo sí creo que uno se puede construir. Yo sí estoy muy convencida de eso porque además creo que lo he hecho de alguna manera y he dicho, bueno, Valentina no le gusta madrugar, por ejemplo, pero entonces voy a hacer el esfuerzo de madrugar todos los días y voy a poner la alarma 3, 4, 5 veces si es necesario para pararme a la hora que es. O bueno, Valentina, no sé, antes Valentina tenía un estilo de vida poco saludable y un día dije, estoy cansada de eso, me voy a volver saludable y lo logré. Y así sucesivamente uno puede coger cada una de esas cosas de su vida, como dices tú, es una filosofía de vida de, no sé, ser high performance en lo que tú más puedas. O sea, como que Hac- voy a decir, Hakuna dime. Matata, Hakuna Matata. O Un poco, sea, ¿no? Un poco, sí, tal vez. como que uno tiene que tomar la decisión de qué es lo que quiere y ponerlo en marcha. No es fácil, claramente, o sea, muy fácil decirlo, muy difícil hacerlo, pero por lo menos de a un paso diario uno va llegando cada vez más lejos. Ujú. Entonces yo sí, o sea, yo sí soy muy partidaria, además de que soy una persona muy optimista, siempre veo como el vaso lleno y no vacío, o sea, siempre veo en medio de todos los problemas, todas las posibilidades, es como, ah, acá hay un problema, bueno,
de este problema podría sacar un modelo de negocio, de este problema podría hacer esto, Claro, entonces es como, o sea, de, es como de depende hecho de la así óptica que uno es. tenga de la vida. Claro, claro. De hecho, la propia ciencia lo demuestra con la teoría del caos, ¿no? Ujú. Entonces, pues es bastante interesante cómo la física, digamos, da razón de todo este tipo de situaciones. Y yo en lo particular, digamos, yo tengo es un dicho, sobre todo que tiene que ver un poco con la resiliencia y con el pues ya que, ¿no? O sea, ya pasó, que sigue. Ah, Porque ah, algo que yo suelo ver mucho, sobre todo en relaciones jerárquicas, lo he visto en firmas de abogados que suelen ser demasiado piramidales en su esquema jerárquico u organizacional o estructural, no sé cómo lo quieran llamar. Y es el tema de, por ejemplo, cómo reaccionar ante un problema, ¿no? Cómo reaccionar ante, oiga, nos negaron tal vaina, sucedió tal cuestión, y lo primero que sucede es encontrar responsables, culpables, a quién echarle la culpa, a quién echar, y obviamente, digamos, desde mi punto de vista, pues es un tema que obviamente es comprensible porque cualquier error puede costar plata, ¿no? Sobre todo en un negocio. Pero más allá de eso es cómo te repones, cómo lo solventas, como tú misma lo dices, cómo surfeas, digamos, sí, estas situaciones que, bueno, te pueden sacar un poquito, te pueden estresar, te pueden generar. Y pues el dicho que yo suelo utilizar es no hay mal que por bien no venga. Digamos que yo antes me estresaba mucho porque quería como tener control de muchas cosas, ahorita más bien yo como que me dejo llevar un poquito y creo que desde que lo he hecho como que me he relajado un poco más y soy un poco más agradecido de la vida y de Dios, no sé, y, y, mm, y pues estoy feliz, ¿sabes? O sea, como por lo menos ya como que mi resignación fue en que hay cositas que tal vez no puedes controlar, sino que simplemente pues esfuérzate por hacer lo que mejor que tú puedes hacer, ¿cierto? Que lo que dependa de ti y dejarse sorprender. total. Yo siempre le digo a mi hermano, no se envuelva en las situaciones. Si usted tiene, que uno a veces se envuelve, o sea, Claro, claro. uno a veces es como, no sé, digamos, ay, no, hoy me levanté y me despidieron del trabajo. Ay, o sea, obviamente es una situación súper difícil y obviamente de alguna manera te envuelves, pero es como que me envuelvo un rato y al rato digo como que, bueno, ya conseguí otro trabajo, no pasa nada. Sí, Tengo mil oportunidades, o sea, las oportunidades no se acaban. Estamos en una era digital en donde se te va uno y te llegan tres. O sea, yo siempre lo he visto así y me da mucha risa porque lo veo así en todo, o sea, lo veo así con el trabajo, con las personas, con los hombres, o sea, es como se va, sí, o sea, se va una persona y siempre hay interesante. acceso. Estamos como en una Sí, época en donde hay tantas oportunidades y hay tantas formas de hacer dinero y hay tantas cosas por hacer que es como que si una de esas oportunidades que tú puedes llegar a creer eventualmente que es la oportunidad de tu vida y que era lo que tú querías y que eso era, pues no, mira que resulta que no fue ujú, y siguió y continuó. Y siempre existen dos posibilidades, siempre vas a tener que salir de la misma adversidad. Entonces vuelvo como que al ejemplo de te despiden del trabajo y sí o sí vas a tener que buscar un nuevo trabajo. Entonces tú decides si buscar ese nuevo trabajo feliz y bien y dichosa o si de buscarlo llorando. Eso es sí, tu decisión, porque al final lo vas a tener que buscar y vas a tener que hacer la misma actividad, entonces tú eres quien decide si lo haces de buena manera o de mala manera, pero igual vas a tener que hacer lo mismo. Entonces yo siempre sencillamente le digo como que a mis amigas, a mi hermano en especial, es como no te envuelvas con las situaciones, no pienses que es algo personal, no te ujú, envuelvas con las personas hacen cosas, no le sí, hacen sí, cosas a sí, uno, o sí, sea, de acuerdísimo, o sea, ¿sabes? de Y uno acuerdo. va entendiendo y uno dice, ah, bueno, esa persona es así, perfecto, o sea, perfecto, sé cómo tú quieras ser, pero yo voy a ser de la forma en la que yo soy y es sencillamente no envolverme contigo y tus actitudes y ya, así básicamente lo veo yo. Claro, yo ahí comparto mucho eso porque sobre todo cuando uno tiene sangre caliente, suele uno como tomar un poquito decisiones de las cuales uno después se termina arrepintiendo. Yo creo que todo el mundo ha estado como en una situación de sentirse así, pero no es muy conveniente. Me gustaría como un poquito retomar como este tema. La vez que nos vimos
me contaste un poco de ti. Tú desde pequeña tienes como ese bichito emprendedor, ¿no? A mí me encanta emprender. Yo pues siempre he tenido emprendimientos cuando era chiquita. Las ferias de ventas del colegio, yo iba y Ujú. vendía y no sé qué. Después tuve un ¿Qué emprendimiento vendías? de bra, ¿Qué vendías en el vendía colegio? ¿Qué solías vender en el colegio? dulces, postres, de El todo, o sea, lo sándwich. que fuera. No, dulces y postres más que todo, me Ah, acuerdo. ok. Y ahí tuve con mi hermano, que mi hermano es como mi mejor amigo, tuve un emprendimiento que se llamaba Afrodita Plantas y vendíamos plantas y nos iba súper bien, ¿no sabes? O sea, teníamos, no sé, 15, 16 años, no sé, o menos, y nos íbamos a ferias y nos ganábamos cada uno 2 millones de pesos y nos creíamos ricos, o sea, era una locura y nos iba pues como que muy bien. Yo siempre he tenido pues como una vena muy comercial y soy muy entradora y tengo, digamos, mucha capacidad para ir y hablarle a una persona. Entonces, pues como que no me da pena, básicamente yo creo que aprender a vender es muy difícil, pero la fórmula principal yo creo que es que no tenga uno pena de ir a buscar y a mirar. Entonces, no me da pena. Después de ahí tuve otro emprendimiento en la universidad que todavía existe, que se llama NOAT. Era un emprendimiento, es un emprendimiento de chocolates y Ujú. repostería y brownies. Sí, me encanta. Y, No lo he probado, pero y me encanta, también, porque soy muy bueno, fan. pronto lo vas a probar. Y ahí Eso espero. también súper bien, la verdad. Sí. Y bueno, en el desarrollo de la vida profesional, pues sí me he encontrado con que he tenido ganas de encontrar un trabajo estable y en vincularme a una empresa, y la razón de eso no es porque quiera dejar de emprender, porque al final de los días yo siempre voy a querer, o sea, tener lo mío, pero yo creo que un trabajo te ayuda a muchas cosas, a encontrar una ética de trabajo, a saber cómo trabajar, porque cuando uno entra en la vida profesional uno se da cuenta que uno no tiene ni idea de cómo trabajar. Entonces uno se sienta en el computador, tiene 50 tareas, pero no tiene ni idea de por cuál comenzar, cómo hacerla, cómo, o sea, se vuelve, o sea, un acertijo y se vuelve el problema del día, por qué tarea comenzar. En Ujú. cambio, en el trabajo tienes un jefe que te está diciendo, bueno, entonces, entrégueme, hágame, y uno de alguna manera aprende. Entonces sí me he querido como que vincular laboralmente a una empresa por esa razón, pero bueno, hoy en día tengo Abogadas 4.0, que es mi emprendimiento, digamos, de derecho, que yo lo que busco es como consultoría, y también hemos estado ahí hablando como cosas de startups y bueno, esas son otras cosas que vendrán pronto, pero sí, el emprendimiento me encanta y creo que es una excelente alternativa para las personas que les gusta y que tienen esa pasión por tenerlo de ellos, por salir a buscar oportunidades, negocios y cosas como esas. Tú de lo que hemos hablado, tú tienes un punto muy fuerte en ventas, ¿no? Bien lo decías ahorita, como en esa parte muy comercial. Y tienes una serie de habilidades bastante interesantes que yo creo que son muy necesarias y bastante compatibles con las habilidades que normalmente suele tener un abogado. Para ti, ¿qué crees que esto te aporta o cómo te ha podido esto aportar, digamos, en tu día a día para, aparte de abrirte tantas puertas? Porque es que eh, algo que yo he podido observar es que, digamos, como que se te es muy fácil abrirte puertas, y como que trabajas muy duro por conseguir pues tus objetivos y tus resultados. Como qué tan importante a lo mejor ha sido como adquirir este otro tipo de habilidades que uno nunca va a aprender en una facultad de derecho, por así llamarlo, y que han sido como creía yo, como importantes, y obviamente si han sido tan importantes para tu vida profesional. Ahí se abre, yo creo que una de las conversaciones más interesantes y de las cosas que yo más hablo en LinkedIn, y es porque nosotros pensamos que porque somos abogados estamos en un grupo específico de la sociedad, y porque hemos dejado de pensar que es completamente necesario adquirir un montón de skills, un montón de herramientas que te van a ayudar a hacer un montón de cosas. Entonces, yo he tenido trabajos en marketing, he tenido trabajos en ventas, he tenido trabajos en muchas cosas, y entonces, pues no sé, alguna persona pensará, ah, no, es que está súper desubicada, no, o sea, no, y la verdad es que no, o sea, yo lo único que he hecho durante este comienzo de mi vida profesional es pivotear, sí,
entre muchas cosas para entender primero qué es lo que más me gusta, pero segundo también para llenarme de habilidades que necesito para al final pues hacer una empresa, hacer una consultora, bueno, lo que sea que al final resulte, eh, son habilidades que uno necesita. Entonces, el día de mañana, si ya te quedaste sin trabajo como abogado y no puedes conseguir trabajo como abogado, si tú sabes vender, nunca te vas a morir de hambre. O sea, eso te lo aseguro. Si tú sabes vender, cualquier cosa te inventas. Pero de ahí para allá, si tú sabes marketing, entonces podrías eventualmente elegir, o sea, buscar un trabajo de marketing. Entonces yo no sé, yo sé hacer mi página web, yo sé, no sé, hace poquito me hice un curso de copywriting, storytelling, no sé, como que me gusta mucho adquirir habilidades, sé editarte un video, sé, no sé, grabar, salir, hablar, porque siento que un profesional integral no es solo el abogado que sabe muchísimo de derecho y es súper crack en solo derecho, sino que es un profesional integral y en algo que también es muy importante y que de hecho en estos días estuve hablando con un headhunter y me decía como que en este momento la tendencia y la moda en reclutamiento es cómo gestionas tu parte emocional y cómo es la gestión de todos esos sentimientos y de todas esas cosas, y más que una habilidad, porque es que si tú no eres bueno, yo te puedo enseñar, pero si tú no sabes gestionar el sentimiento de que te dio rabia con el jefe y te pusiste histérico, eso es muy difícil de enseñar, esas habilidades blandas de las que ahora hablamos tanto y que son tan importantes y que de pronto antes no eran tan importantes como son ahora, se han vuelto, no sé, número uno. Entonces yo siento que mi trabajo, o sea, personalmente, algo que me ha hecho como, no sé, me ha resonado mucho siempre es, Valentina, vas a adquirir conocimiento de derecho, primero, porque es la carrera en la que estudiaste, segundo, nunca vas a dejar de aprender, o sea, si hoy no tienes ganas de estudiar derecho, entonces métete a Platzi, no sé, y busca un curso de lo que sea, de algo que te guste, porque es que a uno no siempre, tú, sabes, pues tú que eres abogado, sabes que el derecho a veces es muy aburrido, entonces es como que no, me voy a meter mejor, no sé, a un curso de cómo, no sé, hacer una página web o cómo escribir un copy bueno para, no sé, para mi Instagram, o un curso de fotografía o un curso de lo que sea. Yo he hecho curso desde fotografía de alimentos hasta programación en Solidity. O sea, de todo. Y he pivoteado y a mí me encanta mucho el conocimiento y las personas que me conocen saben que yo soy súper fanática como de saber el porqué de las cosas, así sean bobas, por decirlo de alguna manera, así sea, no sé, por qué la flor es rosada y me encanta, me parece súper interesante los datos. Entonces, pues yo creo que la construcción de un buen profesional, al final lo que hay es buenas habilidades blandas, una ansiedad de conocimiento en todas las áreas, pues obviamente conocer de su área como tal. Es Y te algo, respondería la es, pregunta. es bastante interesante, sobre todo porque claro, o sea, está bien, y yo de hecho en el podcast de inteligencia artificial, en el episodio anterior, yo decía que abogados, digamos, intentando operar como ciertas cosas sobre las que no estamos como entrenados, porque nosotros no, digamos, el común es que un abogado se esté entrenando en interrogatorios, en práctica probatoria, en derecho probatorio, en un montón de cosas, ¿no? Muy afines a la carrera, pero muy pocas veces se ve un abogado entrenándose como, bueno, que es un prompt, como ser un prompt engineer, como Ujú. uso yo una inteligencia artificial para ver, a ver si la puedo meter en una sentencia judicial, que es un poquito como, digamos, no crítica, no diría yo crítica, sino un poquito como el feedback, ¿no? De realizar este tipo de actividades, sobre todo sin el conocimiento, porque yo, digamos, distingo algo y es una cosa es tú utilizar un buscador como Google y otra cosa es cuando ya tienes que pronto que entrar a un sector que puede que sea muy fácil, digamos, a primera vista, pero pues que tiene todo una metodología detrás y que sin duda son retos que implican que tenemos que entrenarnos en otro tipo de cosas y aprender, como tú bien lo dices, ser curiosos y aprender otro tipo de cuestiones, ya sea para entender cómo usar desde ChatGPT hasta ver si en el negocio que quiero sacar adelante puedo utilizar un smart contract. Y pues Total. o sea, que resulta que no son habilidades propiamente de derecho, que obviamente hay que mirar, ¿cierto? Siempre como que cada cosita va a tener como su punto de se puede hacer, la ley lo permite, no lo permite, o por el contrario lo prohíbe,
o que el debate está bien, pero siempre estaría, y no está de más, de hecho, tener como ese otro tipo de habilidades y enfoques. Y de hecho, parte de lo que te quería preguntar ahora, un poquito volviendo al género, ¿tú cómo has visto el tema, digamos, desde tu perspectiva? Yo, por ejemplo, pues a ver, te cuento, en la especialización que yo hice, éramos apenas creo que 4 hombres, 4 o 5 máximo, y eran como 11 mujeres, especializándose en innovación legal, ¿no? Y sé que es un número y una cifra que por cada generación pues va a seguir incrementándose, no solamente en el número total, sino en el número de mujeres. Así como me tocó también en mi pregrado ver clase con un 60%, 70% mujeres y el resto hombres. Siento que se está diversificando un poquito, pero me gustaría preguntártelo desde tu perspectiva, ¿cómo ves el tema? ¿Cómo ves el tema del mercado laboral, digamos, en ese escenario? ¿Y cómo ves tú, que es una pregunta un poco difícil y un poquito comprometedora, la parte como formativa, ya que estamos aquí? Este es un espacio, siempre lo he dicho, para enviar mensajes y que tengan un propósito, y parte de los mensajes que hemos dado aquí en Charla Legal es un poco a veces la incapacidad que tienen algunas facultades de derecho para formar abogados como para el día de hoy, ¿no? Sí, eso que acabas de decir de formar abogados para el día de hoy, creo que es algo muy interesante, porque justo ayer hablaba con un amigo y yo le decía, hay que replantearnos la educación, pero de una manera, pues, porque ahora llegó ChatGPT y entonces, ¿qué van a hacer los profesores con ChatGPT? ¿Qué van a hacer las personas? O sea, con toda esa inteligencia artificial, va a tener que haber una reestructuración del modelo educativo, pero, o sea, pues de 180 grados, o sea, tiene que ser de verdad algo completamente distinto. Y bueno, yo creo que me puedes repetir la pregunta que me habías hecho. Bueno, primero, ¿cómo ves tú? Te decía, te ponía como un poquito un contexto de lo que yo vi desde mi perspectiva. El hecho de haber estudiado, por ejemplo, mi pregrado con mayoría mujeres, mi posgrado con mayoría mujeres, sobre todo en innovación. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves esa parte como no, que se está diversificando un poco más, o tirando ya inclusive más para un lado? Y el mercado laboral, digamos, en esa perspectiva también, ¿tú cómo lo has visto? Y obviamente ligado a la formación de abogados para el día de hoy. No, pues me encanta, me parece lo máximo que hayan un montón de mujeres metidas en todo este tema de innovación. Yo creo que tanto las mujeres como los hombres tenemos diferentes habilidades y diferentes perspectivas, y ahí voy mucho como al enfoque género, que a veces la gente es como que, ay, no, es que somos iguales. No, no somos iguales, no somos iguales porque las mujeres somos distintas y los hombres, o sea, las mujeres somos de una forma y los hombres de otras, y a pesar de que deberíamos de tener los mismos derechos, no somos exactamente iguales. Genéticamente no lo somos, pues en muchos aspectos no lo somos, entonces yo creo que cada quien le daría un ángulo completamente distinto. Ahí, para, digamos, sustentar un poco ese tema de no somos iguales, me acuerdo de una sentencia que me dejó marcada en la universidad, y fue una sentencia de la Corte Constitucional que decía como que las mujeres llegaban, no sé, como no a la mayoría de edad, sino como a esa edad donde uno ya puede tomar decisiones. No me acuerdo bien porque fue hace mucho tiempo, pero como por decirte algo, ellas llegaban a los 12 y los hombres llegaban a los 14. Y así era, y así estaba en el código, y así era la ley. Entonces hicieron pues una demanda, bla, 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 de constitucionalidad de eso, porque se suponía que nosotros pues teníamos que ser la misma edad, entonces los dos a los 12 o los dos a los 14. Y pues eso pues salió así, bueno, y cambiaron la edad, pero hubo un salvamento de voto bien interesante ahí, en donde pues una de las personas decía, como con estudios científicos, tú sabes cómo son esos salvamentos de voto. Entonces añadía todo su estudio diciendo, es que no son iguales, es que sencillamente las mujeres llegan a su mayoría no sé, a su mayoría de conciencia, por decirlo de alguna manera, antes, porque es que, no sé, neuronalmente nos desarrollamos distinto, porque hormonalmente somos distintas, porque hormonalmente estamos preparadas para traer vida, porque, no sé, nuestra corteza prefrontal se
pues no sé, se genera más rápido o nos vuelve como con más posibilidades más rápido, no sé, o sea, eso tiene un montón de explicaciones neurocientíficas y científicas en que no somos iguales, pero entonces los dos podemos dar una óptica y una mirada completamente distinta. Entonces, no es lo mismo como una mujer ve el diseño a como un hombre ve el diseño o la innovación legal, por lo menos, porque de pronto el hombre puede ser un poco más estático de alguna manera y puede ver las cosas un poco más cuadriculadas, y la mujer puede ver las cosas un poco más lindas, porque para uno la belleza y la estética y todo eso juega un papel de pronto predominante ante pues que para los hombres son un poco más básicos en esas cosas. Entonces yo creo que la combinación de las dos cosas, de pronto no el exceso de la mujer de, ay, bueno, vamos a adornar, a decorar, a organizar, sino de pronto el pensamiento de, bueno, vamos a hacer innovación por este lado, y el hombre un poco más estático, más, bueno, vamos a hacer innovación, y el junta de las dos cosas al final termina siendo increíble, y por eso somos hombres y mujeres y estamos, o sea, creo que la cuestión de género es algo bastante interesante de entender, pero de entender de verdad cómo es. A mí me encanta mucho la neurociencia, las personas que me conocen saben que estoy obsesionada con eso, y neurológicamente somos tan distintos como que, y de verdad científicamente somos seres tan distintos, que al final el conjunto de las dos cosas se vuelve algo tan bonito y como que vale la pena como que pues trabajar y cooperar entre los dos géneros para sacar lo mejor para los dos géneros. Entonces me parece lo máximo, pues que hayan mujeres, que hayan un montón de mujeres en este momento incursionando en el mundo de la innovación. Me parece lo máximo que hayan mujeres líderes en el derecho. Sí, es verdad que en el último tiempo, lo que yo te decía, se ven muchas mujeres abogadas, cosa que me encanta, me parece excelente. Entre más, no sé, consensuados estemos, entre más estructurados estemos, pues más mujeres van a poder acceder, y va a haber más participación de mujeres, por lo menos en los gabinetes, donde se toman más decisiones, que vemos que por lo general son muchos hombres. Bueno, ahora ya se está equiparando un poco, pero antes eran puros hombres. Entonces como que yo siento que la combinación de los dos géneros es el ideal. No soy como que del tipo de mujeres que es como, ay, las mujeres al poder. No, o sea, yo creo que existen roles y los roles son hermosos, me encantan, y existen roles que son acordes a lo que somos nosotras. Ustedes no son capaces de ser mamás, nosotras pues sí podemos traer vida, entonces por eso nuestro rol cambia en la sociedad, porque es algo completamente distinto, ¿sabes? Entonces me parece pues bien interesante plantearse como que simplemente la cooperación entre los dos géneros para lograr la verdadera innovación, para lograr la verdadera transformación, y que los hombres también de alguna manera tengan esa capacidad de ver en nosotros las habilidades para hacerlo, que yo creo que no esté pasando, yo creo que de hecho está pasando y mucho, porque hace poquito hice un artículo en LinkedIn que era como o sea, no sé, la diferencia de las mujeres en las empresas y todas las cosas que hacen, digamos, superiores de alguna manera a los hombres. De eso se trataba un poco, que las mujeres eran como un poco mejores en ciertas cosas. Entonces yo creo que, para resumirte, pues la conjunción de las dos cosas es el ideal. O sea, ni exceso de mujeres y las mujeres al poder, ni el feminismo, no, ni los hombres pues rezagando a la mujer y dejándola a un lado, o pues los hombres tomando todas las decisiones, porque que pues no, o sea, al final somos todos. Bastante interesante. Yo no sé, yo creo que aquí, pues bueno, aquí hay digamos, parte de la comunidad de charla legal, pues es como un poquito, ¿cómo decirlo? Se suele inspirar de los mensajes que suelen tomar acá, ¿no? No sé, pues está bastante interesante. La verdad, nunca le había metido yo de pronto el tema biológico sobre todo porque digamos, el tema de equidad no es como. Yo siempre le he dicho, no es como a lo que yo, digamos, como lo que me llame, lo que a mí me para de la cama la innovación legal, y si hay 30 mujeres y 2 hombres, bacanísimo, y si no es así, bacanísimo, y como sea, porque pues a la larga yo creo que cada uno el camino y el lugar donde quiere estar, ¿no? Y luchar por alcanzar sus metas y sus Claro. objetivos igual. Pues lo que siempre hemos dicho es que
la gente suele tener como sus... A eso que vas me ahí estás como... diciendo, tengo algo que añadir. Dime. Entenderse y entender las emociones y entender cómo funciona tu cerebro y entender cómo funcionas tú y tener unas nociones básicas de qué tipo de personalidad tienes y de cómo eres, va a ayudar al final a gestionar la vida. O sea, yo siento que eso no es un tema que esté alejado del derecho o alejado, no, eso es un tema que está tan cercano a las personas que cualquier persona de cualquier carrera, de cualquier profesión, profesional o no, debería de entender y debería de tener unas nociones de quién es él y de cómo funciona. Entonces yo creo que sí, o sea, yo soy muy de cómo me siento, cómo, de entender las razones neurocientíficas por las cuales me siento de alguna manera. Y bueno, entonces no siento que esté tan alejado. Obviamente entiendo que pues, son dos cosas completamente distintas, pero no siento que sea del todo desacertado hablar de los sentimientos y del cómo actúa mi cerebro ante ciertas cosas, independientemente de que, no sé, estemos en una charla legal. Bueno, ¿es sentimientos o emociones, más bien? Emociones, sentimientos, no sé, cómo gestiono yo en general, Claro, claro, yo creo. pero digamos que a lo que yo iba y es que, digamos, uno no es mi fuerte, o sea, a mí me encanta, por ejemplo, ver, o sea, yo soy una persona un poco más simple en la cosmovisión de la vida, es, digamos, mi cabeza no procesa porque hay ciertos debates, ¿cierto? Yo no sé por qué tenemos que estar peleando si hombres o mujeres, mi cabeza no lo procesa, ¿sí? Porque pues digamos que en mi día a día yo soy más de trabajar con lo que hay y como te lo digo, mira, en mi pregrado mayoría mujeres y eso fue hace 5 o 6 años y inclusive más atrás porque hace 6 años me gradué y mi posgrado ya hace casi 2 años, este, pues ya es tiempito, obviamente. La gente que ingresa a un pregrado ahorita, pues ya ha cambiado un montón. Digamos que ya uno pisa un aula de derecho y la gente que está, pues es muy diferente a uno. Y así mismo es como eso, ¿no? La propia vida. Yo por eso, digamos que trato de no complicarme la vida pensando en ciertas cosas y de hecho, pues lo que mismo que te digo, digamos, como que es inconcebible para mí tener ciertos debates porque pues no les hallo como razón en el buen sentido de la Total, palabra, ¿no? no hay para qué Desde perder el tiempo deber en ser, eso. claro, pero desde el Sí, deber ser, digamos, porque tiene que haber posturas como tan radicales en ciertos temas, pero pues bueno, son cosas que están como muy arraigadas en temas culturales. la sociedad. Claro, y aquí hay escándalos porque, no sé, un artista se vistió de mujer y qué sé yo, bueno, pues va, chévere el escándalo, pero pues no está haciendo ningún daño, en fin. Me da exactamente igual. Exacto, exacto. Yo digamos que esos debates no los toco, más, Sí, más allá de que para mí sí es, digamos, como importante y destacable ese rol de la mujer en este tipo de áreas. Y por eso te hacía como un poquito la pregunta desde el enfoque formativo y desde el enfoque del mercado laboral, porque pues siempre ha sido, y te lo decía, el derecho, y tú me lo confirmas ahorita, es como un poquito un sector de la economía que en cierta medida sí está como manejado o controlado un poquito en su mayoría por hombres, ¿cierto? Pues no hay que desconocer. Pero pues el mercado, digamos como que la proyección está como dada a otra tendencia, ¿no? cambiando. Y lo Sí, enfocamos desde el punto de vista formativo, en el hecho de cuánta gente se está formando y demás. Pero llama la atención también desde el aspecto de, bueno, ¿será que si estamos siendo como capaces de afrontar estos nuevos retos? Porque pues va uno de la mano, ¿no? O sea, te formas en una universidad, luego tienes que salir a buscar empleo. Entonces, que para mí es incompatible, hay como una desconexión, seas hombre o mujer, vas a sufrir el mismo bug si lo hablamos desde la tecnología. sí, total. Vas a tener como el mismo handicap, ¿no? O sea, seas hombre o seas mujer, vas a tener Ujú. un handicap de que te estás formando con el Código Civil de 1800 y pégale, que en vez de estar teniendo, digamos, que son importantes, ¿no? Pero que si tú quieres de pronto ver como otros temas, otras cuestiones, pues lo puedes hacer y ser alguien y ser un profesional competente, digamos, en lo que demanda hoy en día la sociedad. Es que yo no sé tú, pero yo siento que la sociedad cambió mucho con la pandemia por COVID-19. Creo que se aceleraron muchos cambios y muchas transformaciones, porque yo siempre lo he dicho, creo que se iban a dar tarde o temprano, pero la pandemia creo que fue la punta de la lanza
para que se dieran muchas transformaciones y muchos cambios. Total, no fue increíble, o sea, y lo digo yo que la odié, pero fue increíble en el sentido en el que un desarrollo que le tocó, o sea, tocó virtualizar, nos tocó entender que el computador no era tan malo. Y de hecho, yo un día hablando con mi ex jefe, él, antes de la pandemia, me dijo, no, es que yo ya iba a cerrar, o sea, iba a cerrar mi empresa porque no había eh, como timing para el servicio que yo estaba ofreciendo. Y llegó la pandemia y me toteé, o sea, la saqué del estadio. Entonces yo creo que o sea, la pandemia sí cambió la vida de todos, la forma en la que vemos las cosas, el trabajo híbrido, eh, también como que con eso vinieron otras cosas que son bien interesantes. Yo sí, pues o sea, soy súper fan de la tecnología y de todos los cambios que trajo la pandemia, ¿Qué, que me parece qué es lo que más te gusta de la tecnología? ¿Qué es lo que más te atrapa de...? lo que más me gusta de la tecnología. Sí, Yo creo que así que tú digas es que me gusta el derecho, pero me apasiona la tecnología y me apasiona esto. yo creo que la posibilidad de, pues de la conexión, o sea, como, como de poder llevarle a todos muchas cosas. Antes no había tanta posibilidad, antes era como que lo que está acá y, o sea, yo creo que también ese auge de información, ese auge como Ajá, en general de información que uno tiene, uno puede saberlo todo al instante. Entonces, como sí. que yo no sé en este momento qué es esto, pero si lo quiero saber, solo es coger mi celular y buscarlo y poder entenderlo. Entonces, digamos que tener ese acceso a tanta información durante todo Ujú. el tiempo, eso es como una de las cosas que más me gusta. Y lo segundo es que, o sea, también como poderle llegar a todo tipo de personas, porque antes llegar a a todo tipo de personas era muchísimo más difícil, digamos, hacer escalables ciertas cosas era muy difícil porque pues cómo le llegamos al de al lado, al de al lado, al del otro país, en cambio esa conectividad que ha generado la tecnología, pues es básicamente yo creo que lo que más me gusta. Y bueno, a eso le responderían mil cosas más, porque creo que me demoraría respondiendo una hora. Entonces, básicamente es la posibilidad de la información, del acceso a tanta información durante todo el tiempo y poder acceder a eso y poder conectarlo y poder tener como conectividad con las diferentes personas. Me imagino que las ventajas, que transforma vidas, que te permite tener más acceso, pues sobre todo hoy en día, ¿no? Digamos, con la Web3 se viene todo un tema ideológico encaminado a a la centralización de que tú tengas ese poder de decisión, digamos, con tus datos y demás, ¿no? Es bastante interesante porque hay detrás una serie de teorías e ideologías un poquito acordes con con el control que queremos tener, sobre todo de este fenómeno que es nuestra información corriendo por toda Internet. Me gustaría ir finalizando, eso sí, haciéndote como una pregunta. Creo que nunca la he hecho en este podcast y es, si tú pudieras o tuvieras mejor la oportunidad de cambiar algo, ¿qué sería y por qué sí o por qué no? ¿De cambiar algo en qué sentido? En tu vida, en tu enfoque profesional, en lo que sea, no sé. O para llegar, no sé, me hubiese gustado estar en otro punto. Es decir, no sé, Eh, a lo mejor, no sé, o no estudiaba derecho y me podía estudiar algo relacionado con tecnologías, qué sé yo. no, yo volvería a estudiar Derecho 150 veces más. Me encanta mi carrera. Yo siento que quien tiene la habilidad de hablar tiene una habilidad muy interesante para explotar. Así lo veo yo y yo creo que eso me lo dio la carrera básicamente como enfrentarte al profesor super cuchilla en el examen oral. O sea, eso te da unos skills muy interesantes, además que yo soy súper javeriana, amo mi universidad y soy como que volvería a estudiar allá, la amo y la adoro porque siento que muchas de las herramientas que nos da la universidad son increíbles, entonces a eso te respondería, no sé, sabes, como que obviamente uno se ha equivocado, muchas cosas seguramente, pero yo creo que todo el camino al final
pasa por Son algo. sí, como que yo soy muy creyente de eso. Yo no soy una persona que está como diciendo como, ay, si hubiera hecho esto, no, yo entiendo las cosas como vienen, intento como que hacer un proceso como muy diferente, como de si esto viene de esta manera, ¿por qué vino? Intentar entenderlo y estructurarlo y decir, bueno, de esto aprendí esto, ya sé que esto y esto no se puede hacer, me equivoqué en este y este aspecto, y si tengo que, no sé, repensar eso en lo que me equivoqué y darme cuenta que de pronto es un patrón en mi vida en el que me he estado equivocando, pues es una forma más que la vida tiene de mostrarme que me estoy equivocando en eso, pero no es como que yo te dijera, no, cambiaría no, realmente no, a mí me encanta lo que estudié, me encanta lo que estoy haciendo en este momento, siento que mi vida profesional me, me, o sea, me ilusiona mucho, me ilusiona un montón ver qué va a pasar, ver con qué vamos a salir, o sea, me encanta como que haber tomado la decisión de irme por el lado del mundo, pues como del emprendimiento, de la innovación. Y ahí, por ejemplo, algo que sumado a la respuesta pasada, algo que me encanta de la tecnología es la innovación constante y yo creo que esa es una de las razones fundamentales por las que escogí todo eso, porque la tecnología está en constante evolución todo el tiempo, lo que significa básicamente que siempre hay algo nuevo que aprender y descubrir. Entonces, para mí esto es súper emocionante y súper desafiante porque no es lo mismo, o sea, sin demeritar ningún trabajo, porque todos los trabajos son increíbles y todos los necesitamos, pero no es lo mismo tú tener que hacer el mismo contrato todos los días para vincular a una persona a tu empresa, que tener que estar mirando a ver qué hacemos porque hoy salió ChatGPT, mañana salió el DALI, pasado mañana salió esto y qué hacemos con todo esto. Yo creo que eso es algo que a mí me encanta y me apasiona un montón. Eh, pues también a eso te sumaría que pues la resolución de los problemas con la tecnología, no sé, como que es algo mucho más sencillo porque, no sé, la tecnología se utiliza para resolver problemas en una variedad de campos, desde la medicina hasta la ingeniería, hasta el derecho, hasta la innovación. Entonces, si como abogados de pronto nos gusta un poco resolver problemas, entonces, si a alguien pues le gusta resolver problemas, la tecnología ofrece muchas oportunidades para hacerlo, muchas formas. Ya no es solamente de esta manera, sino que aquí tienes tres herramientas con las que de pronto puedes cambiar o reestructurar eso que no te gustaba. Entonces, no, es que la tecnología es hermosa. O sea, y que me quedé como pensando porque me hiciste la pregunta un poco como corta, pero entonces también la comodidad que te da, el trabajo remoto, el poder estar con tu perro, con las personas que quieres, con estar en un computador y tener la posibilidad de estar trabajando desde ahí, de estar haciendo las cosas, eh, ha hecho las cosas mucho más convenientes y además mucho más eficientes porque no, o sea, yo he tenido trabajos virtuales en los que me levanto, no sé, entro al trabajo a las 8, ya te dije que me gusta dormir, entonces me levanto a las Pero 7. madrugar es un buen hábito, madrugar es un hábito Total, excelente, total, sobre total, todo total. a mí, por ejemplo, ahorita bueno, paréntesis, un montón de cambios personales en mi vida. Mi perro creo que es de los más agradecidos porque estamos saliendo a caminar y a correr en la mañana y a las 7 de la mañana le compré un plato. O sea, estoy como tratando de darme cierta autonomía de mi perro, en el buen sentido, porque hay como ese tipo de tareas repetitivas, ¿no? Darle de comer y demás, que yo sé que son cosas muy, muy bonitas y que ellos agradecen, pero muchas veces no puedes estar y lo que sea, pues, digamos como que está haciendo eso. Y creo que ese es como el más agradecido. Y aparte, yo llevo creo que tal vez los últimos 5 o 6 años trabajando desde casa y ha sido también como un tema, ha sido todo un reto, obviamente porque así como he trabajado desde casa, he trabajado en oficina y yo trabajando en oficina fue que creo que tuve la etapa más productiva de mi vida, ¿sabes? Que fue Sí, trabajando en el Ministerio de Educación, sobre todo por creo que lo que logramos, o sea, en un mes montar un robot, un montón de cosas. Bueno, aquí la wow. gente en el podcast no está muy enterada. Yo voy a dedicar un capítulo a hablar de automatización pura y dura. Y la gente que esté por allá en Antioquia el 25 de abril, pues vamos a estar hablando también de automatización en el Tecnológico de Antioquia, para que se conecten. Pero bueno, a mí me gustaría
hacerte una última pregunta. Yo creo que ya para ir cerrando. Y es, Cerrar. sí, como para ir cerrando. Y es, ¿tú qué le dirías a esta? Bueno, este podcast, pongo un poquito de contexto. Charla Legal lo escucha mucha gente joven, muy joven, y sobre todo estudiantes, ¿sí? Gente que está en su etapa formativa y demás, y que les llama mucho la atención este tema. ¿Tú qué les recomendarías? Yo a la gente que traigo acá, a los invitados, siempre les pregunto porque suelo traer gente que destaca, ¿sí? En algún aspecto de su vida profesional o personal. Y me gusta también como que los escuchen ustedes y reciban como ese consejo de valor, ¿no? Y no sé, ¿tú qué les dirías a estas personas a los que se quieren meter a este tema, a este cuento, a los que quieren de pronto emprender, a las mujeres, a las chicas que quieren seguir rompiendo barreras o superándolas o qué sé yo? No sé cómo le digan, pero Yo qué les dividiría dirías? ese consejo en dos. Les daría un consejo que en el último tiempo de mi vida he aplicado mucho y además descubrí que antes no lo había, o sea, como te dije ahora, a mí me encanta el conocimiento y yo soy súper curiosa y siempre es como que, no sé, yo siempre soy como, ay, creo bueno, dígame los datos, cifras de eso para yo poder también creer en eso, porque me gusta mucho como Hasta no, saber hasta no, exacto, hasta no ver, no creer. Yo, como el meme, ¿no? Hasta ex- no ver, no creer. Yo viéndolo, pero ex- sigo sin creer. exacto. Entonces yo siempre he sido muy así, pero entonces en el último tiempo le he dado como una apertura muy grande como a entenderme a mí misma, no a entender los datos de las cosas, de una cosa y la otra, sino a tener una noción básica de cómo funciono yo, de cuáles son esos factores que a mí me alteran, cuáles son esos factores que a mí me hacen sentir bien, qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que a mí no me gusta, porque saber es aliviarse de alguna manera, el conocimiento te alivia. Si tú dices como, no, es que me gusta mucho, no sé, por ejemplo, tuve una pelea con mi papá, pero esa pelea me alteró por esto y esto y esto, y tú coges como cada uno de esos factores y entiendes el qué pasó con eso y por qué reaccionaste de la manera en que reaccionaste y te conoces, eso te va a ayudar un montón con la gestión. Y yo creo Ujú. que la gestión de cómo se siente uno al final es lo más importante porque uno el día a día tienes que estar gestionando con mil cosas. Eh, yo hace poco veía una charla de súper recomendadas, Aprende conmigo, de BBVA, entrevistan neurocientíficos y científicos en especial y hablan por lo menos de la neurociencia de las emociones y de muchas otras cosas, pero eso es uno de sus temas fundamentales. Y ahí justamente alguien decía como, cuando uno se entiende, se siente aliviado, o sea, cuando uno sabe por qué eso le está generando esa sensación es una sensación de alivio porque no es como que, ay, no, es porque estoy loco, no, es que a mí me molesta esto, entonces yo entiendo que de pronto mi cuerpo reacciona de esta manera, porque siempre hay unas nociones básicas de cómo, qué es lo que te molesta y cómo reacciona tu cuerpo a eso, porque todos sabemos que cuando estamos estresados, no sé, se nos brota la cara, digamos a mí, yo me Sí, broto o hay cualquier gente tipo de que cosa. reacciona mucho a cómo se siente, ¿no? Exacto, entonces yo digo que mi consejo está ligado pues a dos cosas y es el primero entender un poco cómo funciona uno, qué es lo que le molesta, qué es lo que no le gusta, qué tipo de personalidad tienes. Por lo menos yo tengo una personalidad perfeccionista, a mí me encanta que las cosas sean bien y también entendí, por ejemplo, en todo ese ejercicio de entenderme que la vida tiene un componente de imperfección inmenso, entonces que yo por excelencia voy a ser siempre insatisfecha si espero todo perfecto, pero cuando entiendo que mi tipo de personalidad es perfeccionista y que me tengo que relajar, entiendo que no va a ser todo perfecto y que Es las cosas van a difícil. ser, es difícil, Es pero esa es la difícil. idea. Claro, porque sobre todo es importante buscar, digamos, uno tiene que adquirir como una personalidad un poquito más flexible en muchas cosas, flexibilizar muchos aspectos de la vida, Ujú, así sea los compromisos, así sea la hora en que te despiertas, así sea, no ujú. sé, si a la hora en la que haces deporte, sobre todo cuando uno no tiene como tan organizado el día, que yo siempre, un consejo que doy es organicen sus agendas, organicen sus días lo más que puedan como para que puedan controlar algo mínimo
de sus Ujú. días, porque uno de los motivos de estrés es, jue madre, no alcancé a hacer esto, no me quedó tiempo para esta otra vaina, y ahora qué voy a hacer, y me está esperando no sé quiéncito. Eso también pasa porque muchas veces no solemos como Hay organizarnos, planificación. sí, planificar como los días con espacios de tiempo. Uno no, es imposible, por ejemplo, tú que has estado acá en Bogotá, sabes que es difícil, digamos, tener una reunión, no sé, en la 144 en un desayuno y luego tener un almuerzo en el externado o en el centro, donde sea. Es súper complicado, entonces uno tiene que planificar con la correcta disposición del tiempo y además, pues un consejito ahí como para que toda la gente como que se desestrese, Vean, yo ¿sabes? les recomiendo Platzi. Yo no sé, pero Platzi es la mejor inversión que yo he hecho en mi vida. Yo lo amo, o sea, ustedes no saben. Ahí hay cursos desde gestión del tiempo libre que son increíbles y además que son cursos súper rápidos y súper ¿Tú tienes fáciles de tiempo hacer. libre? O Honestamente, sea, honestamente, ¿tienes tiempo libre? sí, yo tengo tiempo libre, la verdad. Yo sí, yo siento que si uno se organiza, siempre tiene tiempo para todo. Yo soy súper partidaria de esa idea. Obviamente a veces es súper complicado, uno a veces está supremamente ocupado y es como, sí, es verdad que a veces no hay mucho tiempo libre. Sí, Pues, a mí se me es hace que aquí extraño, pensando bien. a mí se me hace extraño porque, a ver, estás metida en mil proyectos, hay algunos en los que estamos ahí como mirando, pero yo digo, ¿cómo le queda tiempo a esta mujer? A mí no me queda tiempo, o sea, honestamente, o sea, lo que te digo yo, el Yo tiempo con el sí, que para mis dispongo, cursitos siempre eh, tengo tiempo, la bueno, verdad. O claro, es sea, como yo, por ejemplo, yo en las mañanas, la salida con mi perrito, bueno, estos días que ha estado lloviendo, ha estado tenaz, pero sin embargo, si no lo hago en la mañana, lo termino haciendo en la tarde, pero siempre, aparte porque caminar es bien, yo siento que una de las actividades más relajantes es caminar, pero total. bueno, Bueno, el último no, el consejo, último el consejo consejo, que ya ya para pues irnos. no lo divido, es nunca es el momento adecuado. El momento adecuado es ya. Inténtelo. O sea, mire a ver cómo le va. Si no le va bien, no le fue bien, pero por lo menos lo intentó. O sea, nunca hay momento adecuado. O sea, nunca, uno siempre está esperando, uno siempre dice, ay, no, es que cuando tenga la cámara, ay, no, Ujú, es que cuando tenga mañana. el trípode, ay, es que cuando tenga la luz, ay, es que cuando... No, no hay cámara, no hay trípode, no hay luz, hágalo, mire a ver cómo se inventa y váyale haciendo a su proyecto que el día de mañana ese bebé se vuelve algo inmenso y, y ya, y eso es todo lo que importa. Al principio nadie va a ver, o sea, la única limitante que uno tiene es uno mismo. Nadie te está limitando, solo tú mismo, tu misma cabeza poniéndote trabas y trabas y trabas. Entonces, no quiero, no sé, ser influencer. No, pero no tengo luz, pero no tengo trípode, pero no tengo cámara, pero no tengo... Grábese con su celular y mire a ver cómo le va. Porque usted se va a poner y va a invertir en celular, cámara, bla, 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 y si no le va bien, entonces ya perdió una inversión. O capaz le da Entonces, flojera, le da pereza, qué sé yo. exacto, exacto. Capaz que le salió un trabajo y le va mejor en ese trabajo. Claro. Capaz que decidió que le gustaba otra cosa y se fue por esa otra cosa y entonces ya perdió toda esa inversión. Entonces, no hay momento perfecto. El momento perfecto es ya. Ese sería como el otro consejo alterno al que conozcan, se hagan Sí. introspección, hagan, no sé, todas las herramientas, mediten. Meditar a mí me cambió la vida del cielo a la tierra. O sea, yo soy otra persona completa desde que completamente distinta desde que comencé a meditar. O sea, wow. Y bueno, y ya, Y ya, es todo. básicamente. No, o sea, de acuerdo contigo y gente, nada, me gustaría primero agradecerte, Valentina, por estar aquí, por aceptar la invitación. Esto lo venimos charlando desde, nosotros no sé cuándo fue que nos vimos, como en febrero, tal vez. Venimos hablando de esto hace mucho tiempo, por fin como que coincidimos, porque inclusive hemos tenido que reprogramar constantemente la grabación de este episodio. Primero, quiero agradecerte eso, el que estés acá, el que hayas aceptado la invitación, tu tiempo, este, y quiero agradecerle también a la gente por escuchar, por si se quedaron hasta el final de este episodio, agradecerles mucho, invitarlos a que sigan a Valentina en sus redes sociales. No sé, Valentina, ¿qué quieres decirle a la gente? ¿Quieres darles tus redes sociales para que te sigan? Les invito a que me sigan en LinkedIn. Escribo mucho, me gusta mucho escribir de todo, la verdad. Escribo de mujeres, tecnología, también escribo de crecimiento personal cuando me levanto así súper, no quiero escribir de nada, Inspirada. no quiero escribir de nada derecho, voy a escribir de cómo me siento hoy. Entonces, bueno, es Valentina Arenas.
Y los invito a que me sigan en mi Instagram, que es abogadas 4.0. Ahí sí hablo pues 100% de derecho y tecnología, mujeres en el mundo del emprendimiento y emprendimiento en general. Entonces, bueno, esas son mis redes sociales y bueno, muchas gracias a ti por invitarme, muy chévere este espacio, ojalá podamos tener más. Claro que Cuéntenos si sí. quieren que hablemos de algo especial y volvemos y hacemos otro podcast. La gente que lo escucha en Spotify puede hacer comentarios, siempre va a quedar una pregunta abierta acerca del episodio, si quieren hacer alguna sugerencia, algún comentario, alguna petición, queja, lo que sea, la vamos a estar revisando para obviamente mejorar este producto y obviamente pues nada, agradecerle a mi gente que está todos los lunes escuchando un nuevo episodio y nos estaremos viendo el siguiente lunes con uno nuevo. Muchas y muchas gracias.